Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido. Damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y vemos su mano de misericordia sobre nuestras vidas. Y gracias a Dios por su santa y bendita palabra, porque a través de ella pues nosotros podemos aprender más y más el cómo podemos conocer un poquitito más de nuestro Dios y el saber cómo pedir, el saber cómo comunicarnos con Dios, el saber qué pedir, cómo hacerle. Como veíamos el día de ayer, alinear nuestra oración conforme la voluntad de Dios para poder tener esas peticiones que tanto hemos estado anhelando y de esta forma depender de Dios completamente. Y publicaba hace poquito en las redes acerca de cómo un pastor que decía, bueno, ¿sabes qué? Si tú no tienes deseos de orar, pídele a Dios. Dios, tú dices en tu palabra que quieres que me comunique contigo, para eso está la oración. Ayúdame a orar, aunque no tengo deseos de orar, ayúdame. Como es algo que tú me dices en la Biblia que yo debo hacer, ayúdame, y es conforme a tu voluntad. Y dice, y estuve pidiendo como 1 año y Dios me ayudó. Ayúdame a amar a mi prójimo, amar a mi esposa. Y dice, de esa manera, dice,
estar constantemente todos los días pidiéndole a Dios. Dice, ¿por qué? Porque es algo simbólico a lo que representa Jesucristo con la iglesia, el darle ese lugar como vaso frágil a mi esposa. Ayúdame. Dios mío, no tengo deseos de leer tu palabra. Ok, ayúdame, porque pues es tu palabra y es donde están las promesas tuyas para cada uno de nosotros. Ayúdame, y es conforme tu voluntad. Entonces eso es orar conforme la voluntad de nuestro Dios. Se alinea esa oración, y no creas que es de la noche a la mañana que tú empiezas a orar. Déjame oro por esto, y como es conforme a la voluntad de Dios, mira, así, corriendito, porque como es conforme a la voluntad de Dios, así Dios me lo va a dar. No, decía este pastor, dice, yo tengo que estar orando y orando y orando, dijo, más de un año. Dice, hasta que Dios me ayuda con eso. Ayúdame a predicar de una manera más efectiva, más clara y sencilla tu palabra. Dice, estuve orando y orando y orando más de un año para que Dios me ayudara a tener más pasión por su palabra, por el Evangelio de Jesucristo. Y son detalles que estamos hablando en el tema de la oración y que vimos ayer, el pedir conforme la voluntad de nuestro Dios, estando alineados nuestra petición, nuestra oración con la voluntad de Dios, y Dios nos la da. Y aún así, va a ser conforme el tiempo y todo. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Y el tema de hoy va como que junto con pegado, como que es parte o viene de lo que vimos el día de ayer. El pedir a Dios, el orar bajo la sabiduría de Dios. Dices, ¿cómo, hermana? ¿Cómo vamos a estar pidiendo bajo la sabiduría de Dios? Así es. Y como nos dice en la carta de Santiago, no pedimos, no sabemos ni siquiera cómo pedir. Y que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, en muchas de las ocasiones ni siquiera nos damos cuenta el cómo pedimos las cosas, porque nos falta sabiduría. Y es algo que te digo que va así, hace match con lo del programa de ayer. Dios es la fuente de sabiduría. Si nosotros oramos por sabiduría, estamos orando conforme la voluntad de Dios, y Él nos la va a dar sin reproche. Y podemos orar de esa manera. Entonces, ese es el tema del día de hoy, y vamos a darle gracias a Dios porque pues que nos ilumine en este programa que va a estar hermoso, y yo doy gracias a Dios porque nos permite estar el día de hoy, en esta tarde. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, que te saluda desde Saltillo, Coahuila, México, donde tenemos ahorita una temperatura de 23 grados centígrados, y pues va a estar bajando un poquito la temperatura, no mucho, pero pues igual y tápate, abrígate un poquito. Si ya no tienes a qué salir, quédate ahí en casa a gusto. Ay, con un cafecito y una concha ahí chopeadita, se me antoja, ¿verdad? Ni puedo comer eso, pero bueno, se me antoja, no deja de antojárseme. Así es que quédate en casa. Ahí como que el clima está medio nubladito, así como que medio que quiere llover, medio fresquecito. Está muy a gusto, muy hermoso. Todos los climas son hermosos, que Dios así los ha mandado, y este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Así es que gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde bajo la cobertura de Neuma Multimedia, y pues nos puedes localizar de esta manera en Spotify, en YouTube y en Facebook. También puedes localizarnos en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido, tal cual nos encuentras ahí, donde vas a poder estar viendo o escuchando diversas transmisiones de tu programa. Si te gusta la página, puedes darle like, compartir,
puedes etiquetar a alguien, o igual yo aquí te leo en los comentarios y estamos aquí al pendiente en el programa. Así es que gracias a Dios por las personas que ahorita ya están conectadas y pues gracias a Dios también porque ya es jueves 24 de abril y se siguen pasando los días volando y se está cumpliendo, como dice la palabra de Dios, que si en aquellos días los días no fueran acortados, y es lo que está sucediendo. Entonces, al menos esa es mi perspectiva, porque pues vemos cómo no rinde el día, está todo tan acelerado, tan rápido, tan pronto, que apenas amanecemos, hacemos unas 2, 3, 4, 5 cosas y ya es de tarde y otras 2, 3 cositas y ya la noche y pues sentimos como que no nos rinde. Pero bueno, ya te iba a contar de que antes, pero van a decir, ¿en qué? No, pues no es ni el tema, ni el momento, ni nada. Entonces mejor aprovechamos el tiempo para hablar de la palabra de Dios y con este hermoso tema, pues más que bendecidos. Así es que gracias a Dios porque hasta aquí nos ha sostenido y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Gracias Padre porque tú eres el que nos sostiene, nos levanta, Señor, nos fortalece, nos cuida, nos ayuda, Señor. Gracias Padre porque cuando sentimos, Señor, desmayar, Padre, eres tú que con tu mano derecha nos levantas y nos dices, no temas, yo estoy contigo, Señor Santo. Y gracias, Señor, porque nos alienta, Señor. Nos consuela, Señor, nos anima, Señor. Y gracias, Señor, porque Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias, Padre, porque podemos nosotros sentir, Padre, que Cristo está siempre a nuestro lado como nuestro mejor amigo, Señor, intercediendo ante ti por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y gracias por este tema tan hermoso, el que podamos pedirte con sabiduría, Señor, porque toda aquella decisión que lleguemos a tomar va a tener o esa bendición o esa consecuencia. Y aunque sabemos que a pesar de nosotros, tú tornas todas las cosas para nuestro bien a aquellos que te amamos, Señor. Pero aún así, Señor Santo, ayúdanos, Padre bendito, para poder ser sabios, Señor. Que esa sea parte de nuestra oración diaria, Señor, el pedirte sabiduría. Y nos dice tu palabra que tú nos la vas a dar en abundancia y sin reproche. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, lo principal para iniciar con una vida de oración, pidiéndole sabiduría a Dios, es reconociendo la necesidad que tenemos de la sabiduría. Nos dice en Santiago 1:5, ya te lo acabo de comentar, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú y yo debemos reconocer la necesidad que tenemos de esa sabiduría. Y mismo Santiago menciona en esa carta que hay sabiduría de lo alto y que hay sabiduría terrenal. Entonces, nosotros no queremos esa sabiduría terrenal. Porque mira, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, hasta tiene un fruto que es de paz y de justicia. Esa es la sabiduría de lo alto. Y hay la otra sabiduría que es la humana, pero esa nosotros no
queremos ese otro tipo de sabiduría porque no nos va a llevar a ningún lado. Queremos nosotros la sabiduría de lo alto. Entonces, nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No sé si a ti te ha tocado o alguna vez has escuchado de que alguna persona que se cree muy sabia y que apenas está la plática y están interrumpe, porque ellos creen que lo saben todo. Esa persona no es sabia, porque una persona sabia sabe callar en el momento indicado y si no es llamada a aportar algo, está callada escuchando. Entonces, la otra persona que te hago el ejemplo, que te pongo ese ejemplo, cuando hace ese tipo de interrupciones, la realidad es que parece o va a lucir como un necio con tanta interrupción. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo eso, porque pues podría ser de que tratando de ser sabios se hicieron necios, como nos dice en Romanos 1. Entonces no queremos ser así. Y el ser sabios en su propia opinión. ¿Cuántas personas hay que a lo mejor creen saber un poquito de algo y solamente hablan de ese tema, y se levantan el cuello y de ese tema, pero ni toques otro tema porque pues no saben nada de lo demás. Entonces, ¿para qué hacer aquello? Esa persona solamente es sabio en su propia opinión. Lo más importante que nosotros debemos tomar es lo que dice aquí el proverbio: teme a Jehová. El temor a Jehová no es el tenerle miedo, es tenerle un respeto, un honor, una reverencia a nuestro Dios y apártate del mal. Con eso es más que suficiente. El primer paso para pedir sabiduría es reconocer humildemente que no lo sabemos todo. Dios resiste al soberbio, pero da gracia y sabiduría al humilde. Cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón. Y aquí, ¿dependes tú de tu propia lógica o dependes de la dirección y la guía de Dios en tu vida? Cuando se presenta en tu vida una bifurcación que dices tú, híjole, no sé qué camino tomar, no sé qué decisión tomar para tal o cual situación, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en alguna situación médica, y dices, no sé qué hacer. Bueno, ¿dependes de tu lógica? O sea, mi lógica me dice, ok, mira, pues esto a lo mejor, si es un negocio, va a tener más dinero, me va a ir mejor, esto, aquello. Esa es mi lógica. O a lo mejor si es en el matrimonio, mi lógica es esta. Pero, ¿por qué no mejor pedir la dirección y la guía de Dios? Porque si te fijas en la palabra de Dios, Dios en muchas ocasiones actúa de forma opuesta. El que quiera ganar su vida, la perderá. El que quiera ser enaltecido, primero le van a humillar. Entonces, bajo la perspectiva de nuestro Dios, las cosas a veces o muy frecuentemente pues, no funcionan de esa manera. Entonces, quien realmente de donde proviene la sabiduría es de parte de nuestro Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confesar nuestra necesidad de dirección. Dios mío, en esto no sé qué hacer. Haz una pausa. Hoy en tu trabajo está esto. ¿Me permite un momento? Tomas un tiempo, oras a Dios, clamas a Dios y le pides a Dios que te revele qué es lo mejor en tu matrimonio. Espérenme tantito. En aquella situación médica, espérenme tantito. Y posteriormente, entonces, el
alguna solución o alguna ya determinación. Primero debemos confesar nuestra necesidad de dirección de nuestro Dios, de guía en esas decisiones, en esas relaciones y el propósito inclusive de nuestra propia vida. Pedirle a Dios con fe y con sinceridad, como nos dice ahí en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando. Y en mismo Santiago, el otro texto que yo quería leerte, decirte, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, porque muchas veces se pide y no se tiene las cosas porque ni siquiera sabemos cómo pedir. Y estamos hablando de la oración. La sabiduría de Dios no es automática. Nosotros debemos estarla pidiendo a nuestro Dios y creer que Dios nos está escuchando, y como es una oración, como te comentaba, que está alineada a la voluntad de nuestro Dios, sabemos que Dios nos va a responder y nos va a ayudar, y debemos pedirla día a día. La duda impide recibir la dirección divina. Entonces, nosotros debemos orar creyendo que Dios quiere guiarnos, inclusive cuando no lo podemos comprender todo. Cuando estamos abrumados entre tanta cosa y a lo mejor no nos sentimos tan bien y estamos con carga de trabajo, carga emocional, con problemas y dificultades tal vez en el matrimonio, con la familia, etcétera, laboral, espiritual inclusive, y decimos, ¿sabes qué? Como que no hallo la puerta. Dios mío, ayúdame. Ayúdame porque necesito de tu sabiduría. No sé exactamente qué camino tomar. No sé por qué decisión optar. Sin embargo, tú guíame. Y lo principal, estoy reconociendo que no tengo sabiduría y que tú te la estoy pidiendo a ti, que eres la fuente de sabiduría. Y de esa manera yo estoy orando creyendo que tú me vas a ayudar. Yo así lo creo. Y Dios contesta esa oración porque Él va a guiarte, inclusive cuando no comprendas toda la situación, que no tengas todo el panorama así de plano, así. Recuerdo ahorita que se me viene a la mente cuando mi hijo que estaba pequeño se cayó y tuvo una lesión. Mi esposo ese día acababa de salir de viaje fuera del país y yo estaba sola y dije yo, ¿cómo le voy a hacer? Me fui al hospital y era en ese momento, ¿sabe qué? Su hijo es cirugía sí o sí, porque esto, lo otro. Yo no entendía. Yo estaba bloqueada. Mi hijo tendría unos 7 años. Yo le decía al doctor, ¿me explica por favor? Y el doctor me explicaba casi con peras y manzanas y terminaba de explicarme y ya lo metemos a cirugía. No, espéreme tantito, ¿me explica por favor? Como 4 veces. ¿Saben qué hizo mi hijo? Así chiquitito. Le dijo al doctor, ¿me permite tantito, por favor? Él, el chiquitito, Dios le dio sabiduría ahí. El doctor se retiró y dijo, mami, yo voy a estar bien, estoy en manos de Dios. Ora por mí, todo va a salir bien. Pues yo nada más me agarré llorando. Digo, ay, Señor bendito, y no sabía qué hacer. Digo, ¿a quién le aviso? Mi esposo, iba en camino, todavía ni siquiera llegaba. Yo no sabía cómo iba a estar todo, no me caía el 20, pues. Entonces, a veces así nos pasa y no sabemos ni cómo pedir, ni cómo reaccionar, ni cómo hacer. Y de veras necesitamos de la sabiduría de nuestro Dios. Entonces debemos elegir confiar en Dios y en su santa y divina palabra. Aunque no veamos los resultados inmediatos, como ese ejemplo que yo te acabo de poner. Aunque no veamos los resultados inmediatos, confiar en Dios y que Él va a obrar.
O sea, si la operación era sí o sí, o sea, no había opción. Pero bueno, entonces ese es pedir a Dios con fe y con sinceridad. Buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, es la revelación de Dios a nuestras vidas. Y como nos dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tanto en el presente, en el aquí y ahora, como hacia donde yo voy, lumbrera a mi camino, hacia donde yo me voy a dirigir, es la palabra de Dios la que me va a guiar, tanto aquí y ahora, en este momento, como hacia donde yo voy a ir. Dios ya ha revelado mucha sabiduría a través de su palabra. Y la oración por sabiduría va acompañada del estudio de las Escrituras. Y va a ser un tema para la próxima semana, si Dios nos presta vida y salud, que es todo un programa, Dios mediante. Estoy orando por eso, que Dios me dé sabiduría, precisamente hablando de este tema y con el tema de ayer, bajo la voluntad de Dios, para que todo el programa sean puras citas bíblicas. Y te las voy a anotar, a lo mejor con una foto, y te las voy a mandar, para que de esa forma, o sea, tú puedes hacerlo en tu casa. Pero va a ser así, una cita tras otra, y es pura palabra de Dios. Y es la que es viva, y es la que es eficaz, y es la que es más cortante que toda espada de dos filos, y es la que penetra, es la que transforma, es la que da vida, es la que nos ayuda, es la que cambia nuestros corazones, porque es la que es inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces, la oración por sabiduría va acompañada del estudio de las Escrituras. Por eso es que la importancia de leer la Biblia todos los días y pedir dirección de nuestro Dios a través de la palabra. Debemos orar antes de leer la palabra de Dios, pidiendo a Dios también que nos enseñe y nos revele a través de su palabra, que nos dé sabiduría, que aquí es fuente de sabiduría la palabra de Dios. El escuchar consejo sabio, donde nos dice ahí en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nosotros vemos que la sabiduría de Dios también se manifiesta por medio de consejeros piadosos. Y le pasó al hijo de Salomón, con los que frecuentaba o con aquellos consejeros de su padre que le aconsejaron bien, él los desechó y pidió consejo a jovencitos, y todo fue mal para el pueblo de Israel. Y aquí la sabiduría de Dios también se manifiesta por medio de consejeros piadosos. Y nosotros no estamos solos en el camino de la fe. Y aquellos consejos, solamente recuerda que deben ser consejos basados en la palabra. Porque una persona que no está en la misma fe que nosotros te puede dar a lo mejor un buen consejo, pero si no va conforme la palabra de Dios, ese consejo es vano, es humano y no va conforme a la palabra de Dios. O sea, no es eficaz. Así es que debemos rodearnos de personas maduras espiritualmente para que oren con nosotros y que nos aconsejen conforme la palabra. Y nosotros debemos ser humildes para recibir esa corrección o consejo sin ofendernos, porque cuántas veces aquel que recibe el consejo dice, ay no, o sea, ya me está echando, ya me está diciendo, ya me está señalando, ¿qué se cree que soy? Pues ni que fuera un neófito, pues ¿cómo es posible? No, tomar bien ese consejo. Y mira, recuerda, como nos dice ahí en Proverbios, corrige al sabio y se hará más sabio, pero corrige al necio y lo harás tu enemigo. O sea, un sabio acepta esa corrección y él mismo se va a hacer más sabio y te lo va a agradecer. Pero hazlo con un necio
dale un consejo a un necio, te lo vas a echar encima como enemigo. Entonces, si invertimos los papeles y a nosotros nos están dando un consejo, fíjate, ya estamos invirtiendo los papeles. Y si a nosotros nos están dando un consejo y nos molestamos, nos indignamos y los criticamos y esto y lo otro, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos necios porque no estamos escuchando ese consejo. Y al rato hasta nos cae mal aquella persona. Pero si nosotros somos sabios, hasta le damos las gracias. Fíjate que sí, yo no me había dado cuenta de eso, pero gracias por decirme. Entonces, esa es la gran diferencia. Debemos aceptar este consejo sin ofendernos y vivir conforme a la sabiduría recibida. En Proverbios 4:7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría no es solo para saber qué hacer, sino para vivir conforme a esa guía. La obediencia a Dios es señal de sabiduría verdadera. Una persona, por más sabia que se diga, si no es obediente a la palabra de Dios, no aplica, o sea, no va a ser congruente lo que llegue a decir. Es más, una persona sabia no dice que es sabia. Así de sencillo. Al igual que una persona humilde no dice, yo soy bien humilde. Ahí ya se le quitó. Entonces, es igual con la sabiduría. Nosotros debemos obedecer las instrucciones de Dios, aunque no parezcan lógicas para el mundo. Es lo que te digo, a veces es lo opuesto, conforme a la palabra de Dios. Y debemos permitir que la sabiduría divina transforme nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestras relaciones. ¿De qué me sirve leer tanto y leer tanto la Biblia si en mi casa estoy grite y grite y estoy ahí estoy mal? ¿De qué me sirve a lo mejor estar en un ministerio muy metida si en casa no me comporto como debo ser? O ando viendo o haciendo cosas que no debo hacer. Pidámosle a Dios sabiduría para que Él nos ayude. Créeme, solos no podemos. Pero como te decía en un principio, si de continuo estamos, Dios mío, ayúdame, dame paciencia, ayúdame, permíteme ser obediente a tu palabra, amar a mi prójimo, a tener paciencia, a ser obediente a ti. Ayúdame y especifícale. Y como estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Él te lo va a dar, te va a ayudar. Cada uno de nosotros debemos pedir como primero la sabiduría. Adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y esta es una afirmación absoluta. Y es algo que vale la pena pedir. Todos los días, mis amados hermanos, todos los días, no es solamente de vez en cuando. ¿Y qué es la sabiduría? Porque mira, sabiduría en mi concepto, yo ahorita te voy a leer lo que viene aquí como definición. Sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno. Así tan sencillo es como yo lo planteo cuando estoy en una clase o cuando estoy compartiendo de la palabra. Sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno que nos dice la palabra de Dios. Y aquí nos lo describe como sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento a determinada situación. Es tomar las mejores decisiones y con la información que tienes, tomarlo y saber aprovecharlo al máximo. Es hacer que tus relaciones interpersonales funcionen en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos, con tus padres, con tus vecinos, en tu trabajo. Mucho ojo, inclusive en tu administración. La sabiduría implica tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Fíjate qué hermoso. La sabiduría
implica tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Y también es algo, la sabiduría es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios, porque de esta manera nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva divina. Dios, como Él es la fuente de sabiduría, decir, Dios mío, para ti, ¿qué es lo mejor en esta situación? Para ti, ¿qué es lo bueno que yo puedo optar en estos dilemas, en estas cuestiones que yo debo tomar estas decisiones sin perder el control? Y para dar buen testimonio que soy hijo tuyo, ¿qué es lo que debo hacer? Que tú me guíes, que tú me des dirección, para poder nosotros comprender la causa y el efecto, para saber, tomar esas buenas decisiones. Como te decía, voy a tomar esta decisión, va a haber una consecuencia de bendición o una consecuencia mala, y pues la tenemos que asumir, una cosa o la otra. Entonces, Dios promete darnos sabiduría abundantemente si sabemos pedir, como ya te lo leí en Santiago 1, 5 y 6. Y debemos anhelarla, fíjate, anhelarla como el buscar el oro y la plata, procurarla como si fuera un tesoro escondido, nos dice la palabra de Dios en Proverbios 2:4. Imagínate que hay un tesoro escondido. Y ese tesoro escondido, tú dices, wow, ¿cómo puedo disponer de él? Que te dijeran, mira, en ese terreno hay un tesoro. Mira, todos los días estarías ahí. No, hombre, el día de hoy busqué de este lado. Y así el anhelar, el ser intencionales, el dedicar tiempo, a la sabiduría, así lo harías. Si tú lo haces así, con las cosas terrenales, como el oro, la plata, con ese tesoro, así debemos nosotros anhelar la sabiduría en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que desearla con todo nuestro ser para dar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como nos dice en Colosenses 1:10. Porque todo eso va a glorificar a nuestro Dios en alabanza y en adoración. Y la sabiduría que Dios nos dé conlleva en integridad, en sinceridad, en diligencia, en humildad, pureza y fidelidad. ¿Para qué? Para que Dios reciba toda la honra y la gloria, que Él sea reconocido y poder nosotros dar testimonio de que somos hijos de Dios, siendo buenos cónyuges, buenos hijos, buenos padres, buenos abuelos, buenos empleados, buenos en el área, en el ministerio, en el área donde Dios nos haya puesto. Si vamos al mercado, ahí dar buen testimonio. Si vamos conduciendo, hasta ahí debemos dar buen testimonio, siendo corteses, cordiales al momento de manejar, ceder el paso, etc. Hasta en eso se debe notar que somos diferentes. El rey Salomón, que es conocido como el más sabio que ha habido en toda la tierra, él, fíjense qué gran bendición que Dios, es algo que esa oportunidad que Dios le dio, que le dijo, ¿sabes qué? Dios le hizo esa invitación increíble, pídeme lo que quieras. Imagínate el día de hoy, si Dios te dice, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos? Ay, permíteme ser un influencer. Ay, permíteme que yo ahí tenga muchos likes y que tenga muchos seguidores, o que sea bien rico, o que sea
tenga millones y millones, o ¿qué le pediría la gente al día de hoy a Dios? ¿Qué le pedirían los gobernantes? ¿Qué le pedirían los pastores al día de hoy a Dios? Créeme que yo creo que sabiduría no estaría en la lista de sus deseos. Y Salomón, siendo un jovencito que apenas iba a subir al trono de David, que no tenía nada de experiencia en el liderazgo, oró: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y a Dios le agradó esta petición y lo transformó en un hombre cuya sabiduría se extendió por todas partes. Y no solamente lo hizo famoso, sino que él escribió proverbios memorables, porque dice en la palabra de Dios que escribió más de 3,000 proverbios, y también le proporcionó secretos de las riquezas y el honor. Al momento de decir, bueno, por cuanto me pediste sabiduría, mira, en tu reinado vas a tener riqueza, vas a tener honor, va a haber paz, va a haber, más cosas todavía. La sabiduría no viene acompañado solamente de sabiduría, sino de más bendiciones. Y si tú te pones a leer proverbios, que te recomiendo, los meses que tengan 31 días, leas un proverbio diario. Y es donde hay mucha riqueza de parte de Dios en sabiduría. Y hay mucha, que son opuestos, son polos opuestos en proverbios que te habla de la sabiduría, la insensatez. Y hay también en cuanto a, por ejemplo, al que es esforzado y la pereza, al de la justicia, la maldad, al que es honesto y al deshonesto, al humilde y el arrogante, los labios veraces y la lengua mentirosa. Entonces, el orgulloso o el altivo y al humilde o al pobre de espíritu. Entonces, hay muchos ejemplos que son enseñanzas cortas, directas y muy prácticas para la vida diaria. También el descubrir qué es lo mejor es la clave más importante de los proverbios, así como en todo lo que la Biblia enseña, mejor. Mejor es el lento para la ira que el que domina, que el poderoso. Mejor es lo poco con el temor del Señor, mejor es un plato de legumbres y te pone el lado opuesto. Mejor es ser pobre que mentiroso, etc. Entonces, nos dice la palabra de Dios, por sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Y esa es la fuente más maravillosa que nosotros podamos tener cuando nos dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Debemos orar pidiendo sabiduría y debe ser un hábito cotidiano, diario, que nosotros debemos pedir a nuestro Dios. Y la sabiduría no es algo que empieza a funcionar automáticamente, que tú dijeras, es que un adulto mayor es bien sabio. No te equivoques, no es de esa manera, porque no es a determinada edad, no es, puede haber inclusive niños sabios, adolescentes sabios, o jóvenes o recién casados sabios. En el polo opuesto puede haber adultos mayores que son tan necios que un joven luce más sabio que ese adulto mayor. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque no tiene nada que ver la sabiduría con la edad. Es a lo que me refiero. Cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y si Él promete darla, es porque lo puede hacer. A nosotros nos resta pedirla.
porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia, nos dicen Proverbios 2:6. El que pone atención a la palabra y hará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Proverbios 16:20. Y nosotros debemos orar pidiendo sabiduría y esperar recibirla pronto. Debemos pedir sabiduría y dejar que la sabiduría nos guíe en la oración y disfrutar de las recompensas. Porque fíjate, si tú oras, pides con sabiduría, te va a guiar en la oración. Y cuando tú oras, Dios te hace más sabio. Es como una cadenita. Porque haz de cuenta que tú estás orando, pides sabiduría. Y luego estás pidiendo sabiduría y al mismo tiempo estás orando porque estás pidiendo por la sabiduría. Entonces, es algo que pides a Dios, Dios te lo da. Y de esa manera, mira, la oración es una de las llaves que abre la puerta de la sabiduría. Es más, la oración produce sabiduría y a su vez la sabiduría genera una mejor vida de oración. Es el texto que yo quería mencionarte que viene aquí en el libro. Y si tú dices, ay hermana, es que a mí se me hace que todo eso nada más no. Bueno, vamos a orar. Y mira, esta es la oración que viene aquí en el libro. Y vamos a hacer esta oración para que tú la tengas ahí contemplada. Señor, eres mi consejero maravilloso y la fuente de toda sabiduría. Tú, nuestro Dios, te tomo la palabra y yo creo que cuando te pido que me des sabiduría, con un corazón listo, sincero y humilde, para poder poner en práctica con obediencia y fidelidad esa sabiduría, tú la vas a derramar sobre mi vida con libertad. La necesito muchísimo, todos los días y para todo lo que hago. Te pido que me ayudes a ver la vida desde tu perspectiva eterna, en lugar de la del mundo. Quiero esa sabiduría de lo alto, Padre Celestial. Ayúdame a pensar a largo plazo y a entender las causas y los efectos de mis decisiones para saber si va a ser de bendición o va a tener consecuencias. Dame el discernimiento entre lo que es bueno, lo que es mejor y lo que es óptimo. Y ayúdame a tomar buenas decisiones según tu propósito y tu voluntad en mi vida. Todo esto, Padre Santo, yo te lo ruego en el nombre de mi bendito Salvador Jesucristo. Amén. Y si tú dices, hermana, es que yo sí quiero todo eso que usted me está diciendo. Mira, lo principal que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón, para que todo esto pueda ser efectivo en tu vida. Así de sencillo. Y puedes hacer esta oración, que es la más importante, esta invitación, que entregues tu vida a Cristo. Es la más importante de toda tu vida. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y tu perdón, porque sé que ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, en el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Siempre te recomiendo 3 cosas. Lee la palabra de Dios, donde aquí hay maravillosas y hermosas promesas de Dios para tu vida. Y ahora para los hijos de Dios, y ahora eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios, eres un instrumento escogido en manos de Dios, y estas promesas son para ti. Número 2, ahora sí puedes orar al Padre y hazlo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y puedes orar ya pidiéndole sabiduría de lo alto todos los días. Pedirle a Dios que te dé sabiduría de Él, que es la fuente de sabiduría, y Él te va a ayudar. Y número 3, que siempre te recomiendo, asiste, ve, congrégate a una iglesia cristiana para que puedas crecer
en tu vida espiritual y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Así es que, pues gracias a Dios por cada una de las personas que están conectadas. Saludos a Rolando Padilla, que nos dice amén, gloria a Dios, Dios le bendiga. Saludos también a Enrique Altamirano, a mi hermano Alex Chapa, que Dios te bendiga, hermanito. Saludos y bendiciones a mi hermana Tita, saludos hermanita, que siempre nos escucha y nos comparte aquí con los hermanos. No sé si hay alguien más conectado, una disculpa si no le mando saludos, no soy la administradora de la página, pero le mando aquí saludos, como que ahorita déjenme lo checo, recordándote tu programa Instrumento Escogido, que estamos martes, miércoles, jueves y viernes en punto a las 7 de la tarde y con los temas que ya te había estado comentando acerca de, déjame a ver si ahorita me sale aquí rapidísimo, el día de mañana, viernes 25 de abril, orar bajo los caminos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el día de mañana, o sea, guiados por el Espíritu Santo, Dios mediante, el día de mañana. Y pues saludos y bendiciones a las personas que están aquí conectados y los esperamos de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Tu programa Instrumento Escogido, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Una bendición especial a cada uno de los hermanos que nos están escuchando y que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a estar orando para despedir así el programa. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor bendito, tú que eres la fuente suprema de toda sabiduría, Señor, como nos dice tu santa y bendita palabra en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Gracias, Padre bendito, porque a través de tu sabiduría nosotros podemos pedirte libremente, Señor, que nos desde tu sabiduría, Señor, para poderla aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor bendito, porque te lo estamos pidiendo en amor, Señor bendito, con humildad, con fe, Señor bendito, porque somos tus hijos, Señor. Te estamos buscando con humildad de nuestro corazón, Señor bendito. Y esta sabiduría divina, Señor bendito, no solamente trae entendimiento, Señor, sino también paz, dirección y propósito eterno, conforme tu santa y bendita voluntad. Porque Jesucristo mismo es la sabiduría encarnada, como nos dice en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, Padre Santo, es que a través de tu Hijo Jesucristo te pedimos esa sabiduría de lo alto. Gracias por escuchar nuestra oración que está alineada a tu voluntad, Señor bendito. Y gracias, Señor bendito, porque sabemos que si te lo pedimos diariamente, tú vas a conceder, Señor, esta petición de nuestro corazón. Te amamos, Padre Santo, y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos escuchamos y vemos mañana, con el favor de Dios. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.